Estamos en comunicación con Daniel Fernández. Él es licenciado en psicología, es psicoanalista. Acaba de publicar hace muy pocos días su nuevo libro, gracias a la gente de Vergara. El libro se llama Los laberintos de la mente, comprende tus conflictos para superar lo que te limita. Daniel, buen día, bienvenido a Magazine. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias, sobre todo por atendernos, por dedicarnos este rato para hablar un poco de tu libro. Es un placer para mí, así que gracias a ustedes. Ahí repasándolo un poco, leyéndolo en estos últimos días, lo primero que me generó curiosidad, ¿no? Es el tema de cuán difícil es aprender a poder interrogarnos, preguntarnos a nosotros mismos para empezar a ver y a detectar cuáles son esas cosas que en definitiva nos hacen mal. Sí, es difícil porque justamente uno tiene que hacerse cargo de que tiene una cuota de responsabilidad en aquello que le pasa. Uh-huh. Y justamente los psicoanalistas ya en las primeras sesiones, ¿no? Si hay algo a lo que apuntamos es, más allá del discurso que trae el paciente, que casi siempre es desde una posición de víctima, ¿no? Uh-huh. Es decir, me hacen esto, me pasa tal cosa, los otros. Uno siempre apunta, ¿y usted qué tiene que ver con esto que le ocurre? Porque a menos que uno se implique y vea que algo tiene que ver, aunque más no sea por permitirlo, uh-huh, lamentablemente va a seguir dando vueltas en círculo sin poder salir. O sea, el mundo no está así en contra nuestro. Si creemos eso, hay algo que tenemos que analizarnos un poco más, ¿no? Claro, porque en definitiva uno suele quedarse con el problema superficial, ¿no? Uh-huh. Esto de los laberintos de la mente remite un poco a cuando uno se siente perdido, envuelto en un sinfín de dificultades, y uno cree que los obstáculos son externos. Y en realidad, cuando son sobre todo obstáculos que se repiten, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo mismo, y uno dice, ¿otra vez me pasa lo mismo? Bueno, tal vez la persona debería interrogarse y ver qué tiene que ver ella con todo esto, porque generalmente el verdadero laberinto, el conflicto, es interno y simplemente se proyecta en el afuera. Uh-huh. Y con lo difícil y doloroso que a veces es, ¿no? Ese proceso de empezar a entender cuánta responsabilidad tenemos nosotros en eso que nos hace sufrir. Seguro, seguro. Lo que pasa es que a veces siempre es como más cómoda la posición de echar la culpa al otro, entonces uno no se implica y como que no tiene que hacer nada. Uh-huh. Pero de hecho a veces ocurre, ¿no?, en sesiones que hay pacientes que acuden simplemente esperando la comprensión, la contención, y no es suficiente esto. Porque uno los puede escuchar, ellos pueden hacer catarsis y hasta se pueden ir como más liberados a sus casas, pero vuelven a sus casas a ocupar la misma posición de siempre, por lo tanto el problema sigue siendo el mismo. Exacto. ¿Y la gente llega muy escéptica a esa primera sesión de terapia a veces? A veces llegan escépticas, a veces llegan como enviadas por otras personas, a veces llegan devastados de angustia. Uh-huh. Generalmente cada persona es absolutamente diferente, ¿no? Y cada uno tiene como su timing. Uno trata de ser prudente siempre con las intervenciones que hace, pero sí o sí definitivamente de lo que uno trata de correrlo es de esta búsqueda de cómo hacen para cambiar a un otro. Uh-huh. Esto es casi utópico, el intentar cambiar al otro se le puede pedir que cambie, se le puede gritar que cambie, y el otro puede seguir siendo igual. Claro. De lo que se trata es de cambiar nosotros frente al otro que tal vez no cambia. Hay algo que también es interesante en el libro, que vos vas relatando sobre algunos temas puntuales que vas tratando en los capítulos, casos, ¿no?, muy Ajá. determinantes para graficar esas temáticas. ¿Cómo fue a la hora ya del Daniel, no solamente psicólogo, sino escritor, el poder seleccionar esas historias que fueran lo más claras posibles para tratar de transmitir eso que vos querías? Bueno, esto es un problema que ya tuve. Este es el quinto libro de psicología. Y en todos siempre me ocurrió lo mismo, ¿no? Con qué casos quedarme y con cuáles no. Y generalmente opto por aquellos casos que con los que más se puede identificar la gente. Por eso también hay muchos conflictos de pareja, porque suele ser uno de los temas por los que más consultan. Yo siempre trato de seleccionar no los casos más raros, uh-huh, sino los casos que puedan parecer más comunes a la gente como para que pueda identificarse más. Totalmente, totalmente. Sí, poder ver que no solamente le pasan a uno esas cosas, sino que, viste que en general sucede con un montón de cosas, no solamente uh-huh. con esto, con una enfermedad, con lo que sea, que hasta uno no empieza a contar de, che, me pasa tal cosa,
muchas personas de tu entorno no te dicen, bueno, pero a mí me pasó, le pasó a Claro. tal persona, y uno empieza siempre maquinándose mientras no lo verbaliza en que solamente le pasa a uno y que es gravísimo, y una vez que lo exteriorizás empezás a ver de, che, bueno, no es tan raro. Claro, exacto. Si de lo contrario uno se siente tan solo que parece un alienígena, dice, ¿cómo? Esto solo me pasa Claro. a mí. Y cuando ve que otros están viviendo lo mismo, bueno, esto es como que les baja un poco un cambio y se dan cuenta que nada es tan grave y que todo se puede solucionar. Y hay un tema también que es recurrente en el libro, que tiene que ver con la culpa también y con el manejo de la culpa, que es un elemento importante al que le dedicás un buen tramo de este nuevo libro. Sí, bueno, la culpa es, yo diría que un recodo de ese laberinto en el que muchas veces quedamos atrapados. Y esto a veces tiene que ver también con la historia, nuestra historia infantil, el pasado en general, o condicionamientos inconscientes, determinaciones, mandatos familiares, sociales. Lo más importante es estar atento a la culpa, al rencor, el por qué no tomo determinadas decisiones. ¿Es por culpa? Bueno, si es así, enfrentar la culpa por supuesto genera angustia. Pero si no la enfrentamos y si no actuamos pese a esa culpa, la angustia podrá ser menor, pero va a ser permanente y no va a atravesarse nunca. A veces se trata, como decía Freud, de dar un paso y angustiarse más para después poder hacer el duelo pertinente y poder estar bien. Totalmente, totalmente. Y cuán importante a la hora de proyectar, ¿no?, diferentes cuestiones, en lo laboral, en las cuestiones de familia, de pareja. ¿Cuál es la importancia del deseo, ¿no?, en la vida de todos nosotros? Bueno, el deseo en psicoanálisis es como el faro a seguir. Desde la posición psicoanalítica uno siempre observa que entre lo que uno busca y lo que encuentra después nunca va a haber coincidencia, siempre va a faltar algo. Y de hecho, cuando uno persiguió algo como un sueño durante muchos años en su vida, creyendo que el día que lo alcanzara iba a ser sumamente feliz, se da cuenta que el día que lo encuentra es feliz, pero no tanto como creía que lo iba a hacer. Esta diferencia entre lo que buscamos y lo que encontramos, esta falta, justamente ahí está el deseo, porque no podemos tener todos que seguimos deseando, y ese deseo es como esta zanahoria que se coloca delante del burro y uno persigue. Tal vez uno nunca la alcance, pero es lo que nos motoriza a seguir avanzando. Por eso el deseo es central. Y lo que ocurre siempre es que una persona con un proceso de angustia elevado o en un proceso depresivo observa que el deseo está anulado en esa persona. Y a veces, lo mismo una persona que está atrapada en una posición tóxica, termina prácticamente en una posición de esclavitud del deseo del otro. Claro. Se trata de correrse de estos lugares y de tratar a toda costa de volver a recuperar nuestro deseo. Esa es, yo diría, la meta principal como para salir de cualquier cuadro de angustia o depresión. Los laberintos de la mente, como decíamos, es el libro del que estamos hablando. Está Daniel Fernández en comunicación con nosotros. No es tu primer libro, es el quinto. Pero ¿qué lo diferenció de los otros en cuanto a tu proceso, ¿no?, de creación y de elaboración de esta nueva obra? Bueno, en un primer libro había hablado específicamente sobre el tema del amor y las relaciones de pareja. En el segundo fue todo sobre los mandatos familiares. Después en otro traté específicamente sobre el costado racional y emocional. Era un libro más de neurociencias, no tanto de la parte psicológica. En otro específicamente traté de la angustia y los ataques de pánico porque es un cuadro central. Y en este lo que quise hacer fue un poco una especie de sumatoria de todos los temas más centrales que uno ve en la clínica. No especificando en un punto central, sino es decir, los laberintos vendrían a ser todos aquellos prejuicios, mandatos, creencias equivocadas, miedos, vivencias pasadas traumáticas. A lo que apunta sobre todo es a volver consciente aquello que es inconsciente, porque justamente al desconocer las causas, esto que es inconsciente, los problemas se siguen repitiendo. Y supongo que a vos como comunicador ya este quinto libro te agarró como un entrenamiento, una cuestión como ya saber por dónde ir, cómo es el proceso de armarlo. Supongo que habrá sido muy distinto el pensar y el escribir ese primer libro, más allá de las temáticas no diferentes, a escribir un quinto. Ya te sentís como más en tu salsa. Sí, un poco. En realidad yo antes de estos 5 libros yo había comenzado escribiendo ficción. Tengo mirá vos.
2 novelas en España y una en Estados Unidos que se publicó. Entonces es como, yo no me considero tanto un psicólogo que escribe, sino más bien un escritor que es psicólogo. Perfecto, me gusta. Entonces es como que tengo una facilidad, tal vez, humildemente lo digo, una facilidad para narrar que me permite tratar de buscar un hilo conductor que sea atractivo también para el lector. Si no, el libro, si fuera puramente de psicología, digo, terminaría siendo como un manual y que en realidad se podría volver bastante tedioso, y esto es lo que yo trato de evitar. Sí, lo entenderían quienes están metidos en la temática y no claro, el resto del público. Y que no tiene mucho sentido, porque escribir un libro psicoanalítico para otro psicoanalista, en realidad no le aporto nada. Entonces, porque ya sabe lo que tiene que saber, a lo que apunto es a eliminar los tecnicismos, hacerlo como más llevadero el libro, para que lo pueda comprender una persona que no tiene por qué tener nada que ver con el psicoanálisis. Daniel, ¿vas a estar presentando el libro? ¿Va a haber algún tipo de evento vinculado con la presentación del lanzamiento del libro? No, en realidad no. Yo la verdad soy bastante reacio a las presentaciones del libro. Lo dicen los primeros, pero... Después ya no. No sé. Después de la experiencia dijiste mejor no la repetí. Sí, no, lo que pasa es que... Mira, no sé... Va mucha gente a las presentaciones, yo generalmente daba una especie de seminario, pero me parece que, sinceramente creo que, y esto espero que no se ofendan los otros escritores, pero yo creo que es más como como una fiestita de cumpleaños que se hace el autor, o que le hace a ese libro, en donde van muchos amigos y familiares, y la verdad no lo veo como muy productivo. Me parece que cualquier persona que quiere saber de lo que trata un libro, basta con que lea la contratapa. Esto de estar aplaudiendo al libro, no sé, me parece raro. El bonete con el libro, el cumpleaños del libro. Claro. Pero, ¿cómo podemos hacer entonces para encontrarte redes sociales, web, en algún lado de la vida virtual, para aquellos que les fue generando como curiosidad ponerse en contacto con vos? Bueno, me pueden encontrar en mi sitio web, que es www.espaciodereflexion.com.ar, o si no, me googlean como licenciado Daniel Fernández y me encuentran en primer lugar, seguro. Perfecto, www.espaciodereflexion.com.ar para comunicarse con Daniel. Daniel, muchísimas gracias por este rato. Éxitos en el camino que empieza a emprender este libro, que son largos y además está bueno porque los libros, viste, tienen como esa vida de muchísimos años, no en este momento en donde vas a estar hablando seguramente mucho de lo que tiene que ver con el lanzamiento, sino después cuando se empieza a buscar en las bateas y uno se lo empieza a recomendar a otro. Es todo un mundo muy, muy fascinante. Así es cierto. Bueno, muchísimas gracias por la nota y un placer haber hablado con vos. Daniel, un placer desde acá también tenerte con nosotros, Bueno, abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Hasta luego. De esta manera pasaba entonces por Magazine Daniel Fernández, como decíamos. Es licenciado en psicología, psicoanalista, escritor también, y acaba de publicar, de la mano de Vergara, Los laberintos de la mente. Comprende tus conflictos para superar lo que te limita.